distinguidas damas y caballeros que ven este espacio temprano. Hoy es el día de aquellas personas que descansan en nuestra memoria, en nuestro corazón, que amamos y que han ido a otra dimensión, a donde vamos todos esperando, de acuerdo con la fe que tenemos, los dominicanos, la mayoría cristianos, diferentes denominaciones, en mi caso católico, de que un día habrá también, se producirá la resurrección de los muertos. Y una persona, la persona más indicada para hablar de estos temas un día como hoy es un obispo, un sacerdote, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenido, Monseñor Burgos Brisman. Gracias, Excelencia, don Víctor Grimaldi. Gracias por invitarme a su programa y aquí estamos a entera disposición. Bueno, yo fui Excelencia cuando fui embajador. Pero uno se queda con ese, le conocí así, con tan buen trato que nos dio allí en Roma. Gracias por todas esas atenciones. Es bueno decirlo en público. Su cercanía, su afecto, sus atenciones para cuando nosotros íbamos allí a Roma, pues fueron de primer orden. 1-1. Gracias. Muchísimas gracias también por habernos acompañado allá. Vamos a hablar entonces. Empezar preguntándole, usted la experiencia, Monseñor Burgos Brisman, que ha tenido con el tema de la muerte y cuando usted ha debido como sacerdote de darle la unción, la extrema unción sí, a las personas, sí, casos, etcétera, que sí, usted haya vivido. Bien, lo primero que tengo que decirle es que yo vengo de una familia muy cristiana católica. Entonces, vengo de un campo que se llama El Hoyo de Jaya en San Francisco de Macorís, luego vivimos en la ciudad, en el pueblo, y siempre se tejen en los campos aquello de que sale un muerto en un camino, de que por acá. Recuerdo que cuando íbamos de la casa donde vivíamos en el campo a casa de una tía nuestra, ten cuidado, coge ese camino y mira bien los cocuyos, porque habían cocuyos pequeños, pero habían otros más grandes, ¿no? Unas luciérnagas. Y entonces decían que esa luciérnaga grande era el alma de un muerto. Que cuidado. Bueno, entonces uno de niño tenía como esa sensación de que será un muerto, no será, si en aquella encrucijada, en aquel cruce de camino que ahí aparecía, y había muchachos traviesos que inclusive cogían alguna calabaza, le hacían los hoyos y le ponían una vela dentro, y cuando uno iba cruzando, pues entonces uno se espantaba y creía que era un muerto, o te decían, ¡buh! Bueno, todo eso. Mi padre era un hombre que cuando uno le hacía una pregunta de esa índole, él te decía, vamos a ver. Yo le dije, por ejemplo, bueno, este muchacho que es músico, el maestro Willy Hierro, era muy versátil en nuestro barrio, y él a los más pequeños nos vivía diciendo, en el callejón de Nena Parra, una señora que había, ahí salió un muerto, y era que él se ponía por detrás con una sábana, la movía, y bueno. Entonces yo recuerdo que fui donde mi papá y le dije, papá, dice Henry que salen los muertos, eso es verdad. Y dice, ven acá, y me lleva al patio y me dice, en esa habitación que hay ahí, era en las casas, tenía en el patio una habitación para guardar la leña, los víveres, y otra parte con una litera, por si llegaba alguien que no conocíamos o lo que fuera de noche, podía dormir ahí tranquilamente. Y entonces papá me dice, mira Fausto, cuando uno de tus hermanos hace una travesura y yo lo encierro ahí, ¿está vivo o está muerto? Digo yo, no, papá, está vivo. Dice, ¿y ellos pueden salir o no? Digo, no, papá, porque usted le pone a la puerta por fuera una tranca, no sale. Dice, muy bien. Pues entonces, mira, un muerto, en ese entonces no habían nichos, sino que habían bóvedas en los cementerios de nuestros pueblos. Entonces él decía, mira, cuando una persona se muere, se hace un hoyo en la tierra, se le echan más de 15 cajones de tierra, está muerto, ¿y cómo puede salir? Santo remedio, ya para mí los muertos no salen de ahí en adelante. Fue el ejemplo que tengo, la respuesta que él me dio y lo que desde entonces está. Ahora, ya viene el aspecto religioso, que el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre, íbamos al cementerio, limpiábamos las tumbas de nuestros familiares difuntos, le poníamos flores, íbamos a la iglesia, se hacían responsos. Yo recuerdo que habían rezadores muy peculiares en nuestro pueblo que recitaban en un latín mascullado, ya sabes, mezcolanza de todo eso. Bien, entonces ya entra uno al seminario
Y en el seminario te van dando esa catequesis sobre el credo. Creo en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro, en la vida eterna. Creo en la comunión de los santos. Porque, fijémonos, la iglesia tiene en cada mes, hay una devoción preponderante al Sagrado Corazón, a la Virgen María. Por ejemplo, terminábamos el mes de octubre, el mes del Rosario, mes de las misiones. Entramos ahora en el mes de noviembre, la fiesta, la solemnidad de todos los santos, el día 1. ¿Qué es la comunión de los santos? Es reconocer a esos hombres y mujeres que viviendo una vida, haciendo lo ordinario de manera extraordinaria, han alcanzado la gracia, han tenido el don de Dios para ver su rostro. Y entonces, claro, se necesita la gracia de Dios para ser santo y también el concurso de uno, porque la gracia no anula lo que es la voluntad humana, al contrario, la potencia le da fortaleza, y los hombres y mujeres que conocemos, que llamamos santos y que la iglesia proclama, son muchos ciertamente, pero hay una cantidad inmensa anónima. El libro del Apocalipsis nos habla que Juan vio una multitud inmensa de toda raza, lengua, pueblo y nación que nadie podía contar. Y cuando le preguntan, ¿sabe quiénes son esos? Él dice, no, yo no lo sé. Y le dice el ángel, pues esos son los que han lavado sus vidas, han vencido la tribulación y han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Están con sus vestiduras blancas y palmas en las manos, dándole gracias a Dios. Entonces, esa es la solemnidad de todos los santos. Así que el día 1 de noviembre siempre debemos felicitarnos unos a otros, porque todos estamos llamados a la santidad. Sea que usted lo conozca, sea que lo sepa o no lo sepa, estamos llamados a la santidad porque Dios es eso. Dios es el santo, santo, santo que proclama aquel querubín delante de la presencia del profeta Isaías. Entonces, al día siguiente de celebrar esta solemnidad de todos los santos, la iglesia hace la conmemoración de los fieles difuntos. Quizás hoy día nosotros no hemos dado la suficiente evangelización para que las personas ponderen que la fiesta grande al iniciar el mes de noviembre que es el mes de la familia para nosotros cristianamente hablando, es la solemnidad de todos los santos. Pero claro, un ser humano, un ser querido, padre, madre, hermano, amigo, entrañable nuestro, que haya partido, siempre nos deja como ese interrogante. ¿Dónde está? Sabemos que su cuerpo está ahí, que sus restos están ahí en esa bóveda, en esa tumba, pero ¿qué ha pasado con esa alma que Dios le ha dado? Entonces ya las Sagradas Escrituras en el libro de los Macabeos nos va diciendo que Judas Macabeo, en una de las campañas pro liberarse del imperio griego, que estaba... De los Ptolomeos. De los Ptolomeos, exactamente, que estaban oprimiéndole y que habían hecho muchísimas profanaciones al templo de Jerusalén, signo de la presencia de Dios ahí. Entonces, cuando va a recoger los cadáveres de los israelitas que murieron, se supone con esa conciencia de defender su fe, de defender sus tradiciones, ¿qué resulta? Que encuentra que en ellos habían amuletos de los dioses paganos, de aquellos que habían vencido. Entonces, a Judá eso le choca y dice, pero ¿qué pasa aquí? Entonces hizo una colecta para mandarla como ofrenda al templo de Jerusalén para que allí se ofrecieran oraciones y sufragios por las almas de estos. Entonces, algo bueno y noble es orar por las almas de los que ya han partido. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos dice que tenemos una iglesia en 3 estados. El estado que peregrina, somos nosotros; el estado que ya ha triunfado, que están gozando de la presencia de Dios, son los santos, santos y santos de Dios; y está esa iglesia que está necesitada de purificación. Son los que mueren con algún tipo de pecado que le impide ver esa gracia de Dios. Entonces, por eso se hacen oraciones y sufragios, porque creemos en la resurrección. Se hace eso porque creemos en la resurrección, creemos en la vida eterna, creemos en la comunión de los santos. Así lo proclamamos en nuestra fe y así tenemos que anunciarlo, proclamarlo, vivirlo y celebrarlo. Entonces, en la conmemoración de los fieles difuntos es correcto y es lícito, y la Sagrada Escritura así nos lo dice, que debemos orar por ello. Y San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, no quiero que ignoren la muerte de los que ya,
no quiero la suerte de los que ya han partido. Unos se nos han adelantado, otros iremos después, pero todos vamos allá a las manos del Padre. Su experiencia con las personas que ya están moribundas y cuando fallecen, Sí. ¿cuál ha sido? Mire, en los campos se habla de lo que son los asomos. Asomos, la explicación que dan los entendidos en la psicología o la parapsicología. El asomo es que tú veas a alguien que hace tiempo no ve, pero que al poco, 1 o 2 días o el mismo día te enteras que fallece. Y tú dices, ¿qué pasó ahí? Me hizo asomo, dice la gente del campo. En la parapsicología hablan de que esa persona que se está muriendo recuerda entrañablemente a la gente que ama y quisiera que esa persona estén ahí a su lado. Y esa energía y esa fuerza que tiene el ser humano, entonces logra, como contactar con la persona amada, y esa persona amada recuerda, y entonces recuerda a esa persona ahí. Ahora bien, eso lo que dicen las personas. Para nuestra fe cristiana católica no hay apariciones de ese tipo, no entendemos que solamente Dios permite a la Virgen María hacer apariciones para invitar a que vayamos a su Hijo Jesús, ¿verdad? María que fue llevada al cielo, dice nuestra fe. La corrupción del sepulcro a ella no le alcanzó, sino que ella fue asunta, llevada al cielo. Entonces, nuestra fe nos dice que a la Virgen María, a ese ser tan especial, el Señor le permite hacer apariciones para invitar a la humanidad a la conversión, a la fraternidad, a vivir las enseñanzas que Cristo nos ha dejado. Ahora bien, una experiencia que he tenido con personas que han partido hacia la casa del Padre, al momento de darle la unción, es verle cerrar los ojos en paz. Y la unción, que dicho sea de paso, no se da para cuando uno se está muriendo solamente. Usted va a hacer un viaje largo que implica riesgos, por ejemplo, tomar un avión, tomar un barco o lo que fuere, o andar terrestremente un viaje bastante largo, un tour, una peregrinación. Usted puede pedir la unción porque es para fortalecer su fe, es para fortalecerle a usted en su espíritu, en su alma, en su confianza en Dios, de tal manera que ese trayecto que usted va a hacer lo hace confiado en las manos de Dios. Bueno, pero así también cuando una persona está enferma, se llama al presbítero, al sacerdote, para que le unja, para que esa persona no sienta temor al morir en ese tránsito de esta vida a la otra. ¿Por qué sentimos miedo cuando vamos a morir? Porque estamos llamados a la vida eterna. Y entonces, al estar llamados a la vida eterna, el ser humano piensa que perdiendo esta vida pierde la otra. Entonces la unción, que antes se llamaba extrema unción, es decir, al extremo, ya in extremis, ya que te vayas a morir, pero ahora se pide que se le dé al enfermo, si está enfermo, cuando tenga conciencia, para que pueda responder, para que pueda mirar. Y este sacramento, en la carta del apóstol Santiago, nos dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llamen a los presbíteros de la iglesia, que oren con él, y después de ungirlo, la oración de fe salvará al enfermo, y si ha cometido pecado, le perdonará. Entonces, la unción tiene ese don de dar paz, serenidad y tranquilidad en ese tránsito de esta vida a la otra. El concepto de vida eterna. Sí. ¿Qué significa? El concepto de vida eterna es estar dentro de esa realidad de Dios, que es eterno. Nosotros los humanos medimos en tiempo y espacio. Ya cuando hablamos de la vida eterna es ese ámbito celestial. Allí no hay ni tiempo ni espacio, sino que lo penetra, lo invade, lo conoce todo. Entonces, ¿pero es después de la muerte? Sí. ¿La vida eterna? Sí. O sea, una persona que muere, su espíritu va a la vida eterna. Una vez que uno muere, hay lo que se llama, vas a la presencia de Dios. Y allí se ocurre el juicio. Es decir, se te juzga a ti según tu caminar, tu proceder, tu vivencia de fe. Entonces, pero hay que decir también que hay, como lo creemos en la fe, en nuestra fe,
esas almas que necesitan esa purificación para poder presentarse ante ese momento de juicio, ante ese Dios misericordioso. Y esas son las almas que están necesitadas de nuestros sufragios y de nuestras oraciones que conmemoramos en el Día de los Fieles Difuntos 2 de noviembre. ¿Bien? Entonces, claro está, cuando venga el Hijo del Hombre, dice San Mateo en su Evangelio, pondrá delante de sí a todas las naciones, y entonces llamará a uno bendito y a otros no. ¿Por qué? Y ahí será esa resurrección, unos para brillar perpetuamente, como la imagen es como las estrellas del firmamento, y otros para vergüenza perpetua. ¿Por qué? Porque rechazaron de manera consciente y obstinada la gracia que Dios le daba para salvarse. Porque Dios no obliga para la salvación, es una propuesta. Dios te la presenta. Pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, tú eliges. Entonces, eso pasa con ello. Entonces, la ciencia y la técnica, y quienes pueden valerse de ella para mejorar la condición humana y la extensión de los años de vida, sí. En estos momentos y durante muchos años anteriores, pero sobre todo ahora, hace el esfuerzo de, por ejemplo, mejorar órganos del cuerpo, el hígado, los pulmones, manipular las células Sí. para que permanezcan más. Una de las razones por las cuales las células envejecen, entre tantas, es por el metabolismo, reducir el metabolismo, en fin. Recientemente leí en la revista inglesa The Economist pues fueron varios reportajes sobre este tema. Y sobre todo, Monseñor Burgos Brisman, a quienes generalmente más le interesa la vida eterna es a los que tienen más riquezas. Porque parece que es bueno disfrutar mucho tiempo del bienestar material. Sí, bueno. Pero yo escuché una homilía en Roma, Ajá. cuando fui embajador ante la Santa Sede, que me llamó mucho la atención, del Papa Benedicto XVI, Ajá. que antes de ser Papa era el cardenal Joseph Ratzinger, Ajá. un gran teólogo. Un gran teólogo, quizás el mejor del siglo XX, el mejor pensador del Se siglo está hablando de que podría ser postulado a doctor de la Iglesia. XX. Exacto, sí. Pues él decía en esa homilía, no textualmente, pero lo que recuerdo es que la cosa más aburrida del mundo sería la vida eterna terrenal. Es decir, que los seres humanos, por ejemplo, usted y yo y todos los que nos están viendo y muchos más, estuviéramos vivos. Sí, eternamente. Eternamente, que eso sería lo más aburrido. Aburrido y casi perdería el sentido de la vida. Miremos nosotros un detalle. Si Jesús no hubiese ascendido a los cielos, recordemos que resucitó y durante 40 días se fue apareciendo a los apóstoles. A los 40 días, Él le había citado que no se apartaran de Jerusalén, al lugar donde le había dicho, y delante de ellos ascendió a los cielos, y mientras ascendía le dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y le dio la encomienda a la iglesia, que es la razón de ser, evangelizar. Bueno, pues, si Jesús se hubiese quedado todo el tiempo con nosotros después de resucitado, nosotros fuéramos niños infantiles, fuéramos unos meros niños, no tuviéramos conciencia, no tuviésemos ni siquiera la realidad del pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, ¿qué es lo que acontece? Que tu padre es el que te resuelve. Yo estuve una vez, viví mucho tiempo en Puerto Rico, la situación era muy buena, no como ahora que se está parece deteriorando, y a mí me preguntaban, ¿cómo se siente usted aquí? Y yo le digo, como un niño de 8 años. ¿Cómo, padre? Y yo le dije, sí, porque el niño de 8 años sabe que su papá tiene toda la fuerza, provee, le mantiene, tiene todo para uno. Y aquí en este país, pues, cuando yo salgo a la avenida, sé dónde se para el autobús, que viene puntualmente, tomo el autobús, me deja donde tengo que llegar, sin ningún problema de que no va a venir, de que va a haber una revuelta, de que va a haber... Porque como misionero me ha tocado estar en países revueltos. En nuestro vecino país de Haití duré 4 años y en un año vi 3 golpes de Estado. Bueno,
Pero bueno, y así en otros lugares. Pero a lo que voy, al tener todo allí, todos los servicios cubiertos y que funcionaban bien, yo decía, pues no tengo la preocupación de que voy a salir y voy a tener que conseguir aquello o lo otro, ¿no? Porque no era necesario. Pero de todas maneras, la doctrina social de la Iglesia se preocupa porque haya bienestar, Sí, claro, y condiciones dignas. claro, tiene porque que ser. hay una realidad en las sociedades humanas, en unas más que en otras. Hay sociedades donde las diferencias económicas y sociales son mayores que en otras, y hay sociedades donde la gente vive en la extrema pobreza. Sí, así es. Así es. Entonces, ¿cuál es el criterio de la Iglesia Católica con relación a estos temas también? Porque la vida debe vivirse dignamente. Dignamente. Y el ser humano siempre tiene que tener un motivo, una razón de ser para el diario vivir. Por eso, los países, por ejemplo, nórdicos de Europa, allí la tasa de suicidio es muy alta, porque las personas tienen... Suicidios, sí, porque las personas tienen todo cubierto, entonces no tienen sentido. ¿A qué voy a salir? Porque nosotros... Y usan mucho las drogas. Sí, y nosotros en nuestras necesidades, el chiripero que está en la calle, el que tiene su negocito, voy a abrir hoy, voy a vender los productos que tengo, comprar otro y aumentar mis ganancias. Tiene una razón, tiene un motivo para. Entonces, en aquellos ya lo tienen todo resuelto. Y parece ser que eso le quita ilusión en la vida. Ahora, nuestra doctrina social nos habla de que el ser humano tiene que vivir con dignidad. Y el salario que una persona percibe tiene que ser lo suficiente para cubrir las necesidades de él, de esa persona y los que están bajo su tutela, bajo su dependencia, pudiendo tener también para un ahorro para cualquier eventualidad. Con relación al tema de la muerte, estamos en Día de los Fieles Difuntos. Usted que ha estudiado, pues estuvo en el seminario, ha seguido estudiando las otras religiones, las diferentes religiones, por ejemplo el budismo, el hinduismo. ¿Usted nos puede decir cada una cuál es el concepto que tiene sobre la muerte? Con toda especificidad no, pero lo que conozco de estas religiones, ellos se quedan, por ejemplo, buscan el nirvana. Los hindúes buscan el nirvana, es decir, esa paz, el estar en armonía consigo y con el ambiente. Y ya, eso es lo que le da paz. No, esa trascendencia no la perciben como nosotros la percibimos. Los dioses que tienen, por ejemplo, los hindúes, el dios Shiva, que tiene distintas manifestaciones y todo esto, pues no entraña esa resurrección como nosotros, de una vez, sino una reencarnación. Y entonces eso que va... ¿Qué significa para ellos la reencarnación? La reencarnación es volver a un estado de vida superior según lo que tú hayas hecho durante tu vida terrena. Es decir, si yo durante mi vida terrena he sido una persona correcta, me he portado bien, he hecho los sacrificios y demás, entonces yo cuando muera, Dios me va a permitir reencarnar en algo que sea digno, por ejemplo, en un buey. Esos son en un buey, pues. En un buey, sí, un buey. Un brahman va a considerar un buey, en la India es por eso es que los hindúes respetan las vacas. Las vacas y no se puede sacrificar una vaca. No se puede. ¿Por qué? Porque es posible que ahí esté mi papá, que haya reencarnado por su estado de vida. Entonces todo eso se queda en un mundo intramundano. Claro, tienen esa satisfacción de ofrecimiento. El mismo Corán, el mismo Islam, habla de que Alá le va a dar un harén a aquel fiel creyente, aquel que se sacrifica, aquel que sea mártir dentro de su fe. Entonces, pues humanamente eso se ve, pero se queda en ese mundo intramundano, no trasciende más allá, nuestra fe trasciende más allá. Sí tenemos que vivir nuestra vida en este mundo que pasa, que es caduco y pasajero, pero tenemos que vivirlo con conciencia y dar lo mejor de nosotros aquí. Decía yo que los santos son los que han hecho las pequeñas cosas ordinarias de manera extraordinaria. Entonces eso es lo que nos pide nuestra fe cristiana.
Cuando nosotros vivimos los mandamientos que el Señor nos da, que son sencillos, no son cosas grandes, no es algo que te exceda, no es algo que esté fuera de ti, sino que lo tienes ahí delante. Entonces vive eso de tal manera que viviéndolo extraordinariamente, con la gracia de Dios, con tu esfuerzo personal, alcanzas la salvación. Usted hablaba al principio del programa sobre los cocuyos. Ah. y mire qué coincidencia, porque en esta novela que publiqué hace poco, allá en el Caribe, comienza el primer párrafo así. Uno de los personajes, Timoteo Pustaresti, se dedicaba a recoger en potes la luz de los rayos, cuando uno de ellos convirtió en cenizas a doña Justina en una de las faldas de loma de la cadena del Monte Pollino. Se sabía por tradición que si se inventaba con rayos, hasta el toreador Marconi, en este caso Guillermo Marconi, corría riesgo que casi la cuestan la vida gracias a la indulgencia de su madre, protectora en la Grifone. Y después entonces resulta que estos personajes usan los cocuyos en potes, se llama la luz en pote. Los cocuyos, las luciérnagas. Sí, la luciérnaga. Y menciona este tema que usted vivió, lo de los cocuyos, cuando era niño. Yo cuando era niño iba al campo de mis abuelos en Jayaco, un campo de Bonao, y agarraba los cocuyos de noche y los echábamos en potes. ¿Ah, sí? Sí. Yo le iba a decir, estando yo en Nueva York, en New Jersey, en una casa que sí tenía bastante bosque, yo me asombré porque allí habían luciérnagas, mayores que las que yo conocí en el campo, pero cantidades. Digo, yo pensé que eso era de nuestra isla, de nuestro Caribe, pero así. Bueno, con relación a la muerte, hoy que es el día de los fieles difuntos, estamos conversando con el señor Faustino Burgos, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Cuéntenos casos así concretos, sin mencionar nombres naturalmente, por discreción, que usted haya vivido con creyentes que van a fallecer, experiencias así. Sí. Y sobre todo, ha habido muchos libros escritos, películas, reportajes, que hablan de vida después de la muerte y vuelta de la muerte a la vida. Sí. ¿Usted ha tenido casos así, ha conocido personalmente? No, de personas que hayan fallecido médicamente y que hayan vuelto a la vida, no. O que cuentan esas experiencias, porque hay personas que cuentan que fallecieron, que vieron por un túnel. Yo tuve esa experiencia. ¿Perdón? Esa experiencia la tuve, pero no porque yo creo que no me estaba muriendo. ¿Usted tuvo una experiencia así? Yo estuve, estando yo en Puerto Rico, un día, pues me levanté que no tenía fuerzas y tenía pues malestar estomacal, me llevaron al hospital y bueno, me examinaron, me tendieron en una camilla en emergencia, me pusieron un suero porque estaba bastante deshidratado y aquí había una monjita al lado mío, el hospital allí de damas en Puerto Rico, atendido por Hijas de la Caridad, y a mí me pusieron ese suero y yo me quedé dormido, ciertamente que sí. Ella decía que yo estaba roncando, pero que de buenas a primera yo dije, no, quítenme esa luz de enfrente que me ciega, quítenla. Y yo decía eso, era que yo iba a una velocidad impresionante por un trayecto que al final tenía una luz tan potente que me cegaba. Y ella me despertó. Me tomaron la presión, la tenía casi en cero. Hubo que ponerme otras inyecciones para darme calor en el cuerpo. El médico dijo, bueno, pareciera como que al descenderte tanto la presión podía haberte muerto. Puede ser ese tránsito. Yo he escuchado de personas que dicen que en un trayecto van por un túnel, pero que no llegan, hay una luz que que es cegadora. Yo tuve esa experiencia, pero no porque yo sintiera que me estaba muriendo,
Pero hay personas que le han contado eso. Que me han a usted dicho también, eso, que lo han sí, vivido. que han dicho eso. Yo estaba muriéndome y iba por un túnel, al final una luz, pero bíblicamente no podemos decir que eso sea la experiencia de la muerte o lo que fuera, no. Ahora, los médicos, algunos de los que me han contado han dicho que sí, los médicos decían que ellos estaban en coma, ya para morirse, o en un estado ya comatoso, difícil. Yo lo viví, pero yo no encuentro que yo estuviera muriéndome, personalmente se lo digo. Sí, uno escucha personas que médicamente han dicho que está muerto o que murió, pero le dejan en la camilla y al poco tiempo pues vuelven o recuperan. Yo no los he visto, he escuchado de gente que dicen, pero eso no. Ahora, una vez en mi barrio, ciertamente estábamos, en ese entonces no se tenían los velorios en funerarias, porque eso no existía, sino que había un señor que hacía caja de muertos en el barrio, tenía una serie de sillas, tú le comprabas la caja y te dejaba las sillas. Bueno, pues estábamos en una casa, el muerto estaba ahí, tenía, recuerdo, un bloque de hielo debajo, y de buenas a primeras se sentó en la caja, pero no estaba vivo, estaba muerto. Después los médicos dijeron que, hablando, le preguntábamos nosotros, y claro, todos los que estábamos ahí, Pero salió todo el mundo corriendo. Yo ahora pienso si estoy ¿Y cómo se sentó muerto? No, exactamente. Entonces, los médicos lo que explicaron es que habían ciertos músculos que hicieron que esa persona, que esos músculos tensos, al destensarse, le hicieron como hacer sentarse. un movimiento, exactamente. Porque no es que se sentara como estamos usted y yo, sino que inclina. Entonces, y tampoco recuerdo, porque todos salimos corriendo, si volvió otra vez a reposar directamente en la caja. Pero bueno, después ya cuando se regresa a ver, después de pasar el susto, pues sí, está en la caja. Entonces, son cosas que se dan en el cuerpo humano. Pero está el caso de la catalepsia también, sí, que es el que se muere del declara corazón, muerto, se entierra y después se supone que no estaba muerto. Que no estaba muerto, porque la catalepsia médicamente, parece ser, los cardiólogos tendrán más conocimiento de ello, es como que el corazón se para o queda en un estado latente, imperceptible para el estetoscopio, vamos a decir, o para el oído humano, y entonces esa persona no está muerta, está viva. Si se entierra y entonces vuelve otra vez quizás al faltarle el aire, pienso yo, en la caja o en la tumba, pues pudiera despertar y verse en eso. Entonces la catalepsia es que el corazón vuelva a latir normalmente y la persona no tenga la cantidad de oxígeno para poder seguir viviendo, y verse encerrado ahí tiene que ser muy doloroso. Los milagros de Jesús, de Jesucristo, que resucitó muertos. Resucitó. El último que hizo de resucitar a un muerto fue el que le cargó la muerte, que fue a Lázaro. Jesús resucitó a un hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Iban saliendo todo el cortejo fúnebre, la viuda llorando, y él se conmovió de las lágrimas de la viuda y mandó a parar el féretro y le dijo a ese muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y se levantó y se lo entregó a la madre. Resucitó también a la hija de aquel funcionario, Talita Cumi, le dice, niña, contigo hablo, levántate. Y a él le decían, la niña está muerta, ya la habían bañado. ¿Por qué? Porque había fallecido. Y entonces esa resurrección que hizo Jesús, y la de Lázaro, que llevaba 4 días ya en el sepulcro, y le dijeron, Señor, ya debe oler mal, porque ya lleva 4 días, a pesar del embalsamamiento que se le hacía, pero ya está mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, quiten la piedra. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Entonces, muchos judíos fueron a ver esos días a Lázaro. Fueron a ver a Jesús, pero también fueron a ver a Lázaro, al que Jesús había resucitado. Entonces los fariseos, los herodianos y esos grupos se pusieron, no, este hombre es un peligro para nosotros. Y entonces buscaron todo el proceso y hicieron todo el proceso que ya sabemos. Porque había entre los habitantes de Israel, de la Judá, de Palestina, de esa época, varias sectas, ¿verdad? Que Sí. tenían los judíos. ¿Cuáles eran
los saduceos o los fariseos, ¿cuáles eran los que no creían en la resurrección? Los saduceos no creían en la Los resurrección. saduceos. Y le pusieron un gancho a Jesús. Le dijeron, Señor, según la ley de Moisés, la ley del levirato que se llama, si una persona se casa con, un hombre se casa con una mujer y no procrea hijos con ella y se muere, el hermano que le sigue, si no se ha casado, tiene que casarse con ella. Pues así aconteció y los 7 hermanos se casaron con ella y ellos le ponen la pregunta, Señor, cuando venga ahora la resurrección de los muertos, ¿de quién será ella la esposa? Le tiraron un gancho. Sí, claro. Y Jesús le dice, ella no será esposa de nadie. ¿Por qué? Porque ya en el reino de los cielos, estas afecciones humanas, de las creencias, de los sentimientos así, ya no existen. Y serán como ángeles. Bueno, nos falta tiempo todavía para seguir debatiendo el tema, pero ya nos hicieron la señal correspondiente. Pero yo quisiera que concluyéramos con una bendición de usted en el Día de los Muertos. Sí, cómo no. Dios y Padre bueno, Señor y dador de vida, que a través de tu Hijo Jesús nos da la vida y la resurrección en Él. Te pedimos por nuestros familiares, amigos, benefactores difuntos, por aquellas personas que no tienen quien oren por ellos. Apiádate de sus almas, Señor, y dale esa paz en tu regazo. Que ellos sientan ese amor paternal tuyo, esa bondad y esa misericordia tuya e infinita. Y sus familiares aquí en la tierra sientan que ellos están gozando de tu presencia eterna. Amén. Gracias, Monseñor Gracias Faustino Burgos Brisman, por esta conversación. Ya en otro momento ya esperamos tenerlo aquí. Y ya sé el camino. Ya se sabe el camino. Gracias. Vamos, ¿Cómo no? televidentes. Hasta Gracias. mañana, si Dios quiere.